que entra, para los estudiosos, que sé que hay muchos aquí en Orense, amén, entra en el bloque de la escatología. Cuando uno quiere estudiar infierno, doctrina del infierno, entra dentro de los parámetros escatológicos. Por lo tanto, nos vamos a escatología para poder estudiar un poco esto. Voy a intentar compartirlo lo más sencillo posible y sin ahondar en mucha profundidad, porque no tendríamos tiempo. Nos haría falta un par de cultos seguidos para poder expandir luz acerca de lo que la Biblia nos enseña, pero creo que con una toma de contacto hoy es necesario, suficiente. Y para aquellos, como decía el hermano pastor, para aquellos que todavía no estén como tienen que estar, o posiblemente no le dan ese valor a las cosas de Dios que la Biblia demanda, yo creo que en esta noche puede haber un choque de conciencia. Aunque sea un tema para compartir, aunque no sea un mensaje, aunque yo voy a intentar dentro del tema aplicar de una forma al tipo de mensaje, va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Solo quiero que hoy necesito vuestros oídos. Quizás no digáis mucho amén, hoy no va a hacer falta, pero sí necesito que escuches, que pienses, que recapacites, y cuando acabe el culto, que hagas un autoexamen. Que no seamos como esos típicos camareros del reino. Ahora me van a entender ustedes. ¿Quiénes son los camareros del reino? Aquellos hermanos que cuando se predica el mensaje, ellos lo cogen, lo escuchan, lo ponen en una bandeja y empiezan a servirlo. Para mí no es para qué. No, es para qué. No, es para aquel hermano. Lo voy a predicar, es para esto otro. Porque hoy en las iglesias hay mucho camarero del reino que no comen, sirven el mensaje. Y hoy el mensaje lo tenemos que comer todos, porque es algo que es fundamental. Decía el hermano un dato bíblico: Jesús es el mensajero que más predica del infierno. De las 12 veces que aparece la palabra infierno, 11 las menciona Cristo. Imagínense si le da importancia el Señor al tema, porque es algo que tenemos que tener conciencia para alejarnos del infierno. ¿Y cómo se aleja uno del infierno? En la medida en como uno se acerca al cielo, por ende se aleja del infierno. Pero si uno está cerca del infierno y siente la amenaza acechante del infierno, es porque posiblemente no está viviendo una vida espiritual como demanda la palabra. Posiblemente su vida es una vida de culto, ya está, una religión, pero que no hay una libertad de gracia porque uno no tiene comunicación con Dios. Amén. Por eso quiero entrar en el tema. Me he puesto un temporizador para no pasarme del tiempo, pero ustedes van a marcarme el tiempo. Amén. Voy a intentar ajustarlo lo máximo que pueda para no daros la tarde tampoco con los calores. Voy a empezar de esta manera. Antes de nada, ustedes ya me conocen. Yo entiendo que es Dios quien ministra los púlpitos. ¿Qué tal si a Él simbólicamente, en representación, toda la iglesia le damos un fuerte aplauso? Y decimos un fuerte amén. Tengo que hacerlo siempre, desde el minuto 1 que me levanté como ministerio, entiendo que es Dios quien toma el púlpito. La persona se aparta, la expectativa de los hombres se quita, y cuando Dios habla, escúchenme con atención. Si hay algo que... ¿Y por qué? Escuchen, no me echen culpas a Dios, que lo he presentado a Él, ¿vale? Yo solo voy a ser la garganta humana donde pasa el mensaje. Vamos a empezar con Apocalipsis 2:11. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Vamos a esbozar 3 textos para empezar. El primero: el vencedor, habla a las iglesias, no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, que la muerte segunda, la Biblia me dice que tiene un daño, que produce un daño. Vamos a ir desgranando esto, pero vamos a entender qué es la muerte segunda que produce un daño. Pero para eso nos vamos a Apocalipsis 20, capítulo 6. Escúchenme con atención. Si algo no entienden, levanta la mano y me lo dices. Si cojo la moto y voy a 200 por hora, me tira más despacio, que yo me paro. ¿Amén?
O sea, que si tenemos que partir el tema, lo partimos. Pero lo que comentamos y lo que hablemos, que hoy lo entendamos. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Atención, la muerte segunda, se vuelve a repetir, la muerte segunda no tiene poderes sobre estos. Por lo tanto, la muerte segunda produce daño y tiene poder. Pero no sobre los que son bienaventurados porque participan en la primera resurrección. Vale. ¿Y quiénes participan en la primera resurrección? ¿Y qué es esto de la segunda muerte? Juan 5, 28, 29 dice: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que practican lo malo a resurrección y juicio. Por lo tanto, la primera resurrección tiene que ver con la iglesia. Con nosotros, con los que ya han acabado la carrera y están en la presencia de Dios Padre, con los que han partido y están disfrutando del gozo del cielo y de la presencia del Señor. Nosotros, la iglesia, que esperamos el arrebatamiento inminente, donde no hay señales, donde no tenemos que buscar, es que hay una guerra, es que Israel no sé qué, que si la última generación. Olvidaos de todo eso, porque las señales son para la casa de Israel en relación a la segunda venida para inaugurar un reino milenial. Tú y yo, iglesia del Señor, no tenemos señales. Cristo viene en cualquier momento, nos vamos a Él, bendito sea su nombre. ¿Cómo sabemos nada? Este que se ha marchado de la misma manera va a volver a por vosotros. Es que el mundo, deja el mundo como está. Todo está encajonándose, colocándose para eventos escatológicos. Pero tú no vas a estar aquí. Tú te vas a ir en la primera resurrección, transformado con los de la primera resurrección. Pero nos ha quedado algo ahí: la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Vamos saltando los textos, pero con las palabras que pueda decir con mucho respeto, ¿vale? Uso la Biblia. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Y ahora se nos despeja la incógnita, que es la muerte segunda. Por lo tanto, la muerte segunda, que produce daño, la muerte segunda, que tiene un poder en sus parámetros, es el lago de fuego y azufre. Una palabra representativa para esto: el infierno. Pero nosotros no vamos a participar, ni vamos a estar en el infierno. ¿Cuántos lo creen? Y levanten su mano conmigo, digan un fuerte amén. ¿Nos vamos con Cristo sí o sí? ¿Cómo vives? ¿Has perdonado a aquel que tenías que perdonar? Amén. ¿Has olvidado aquello que tenías que te hicieron daño, que tienes razón, pero lo has olvidado? ¿Tienes comunión con Dios? ¿Tienes un pensamiento hilvanante al pensamiento de Dios Padre? ¿O todavía sigues haciendo lo que quieres? ¿Sigues pensando como te da la gana? ¿Sigues mirando lo que no tienes que mirar? ¿Sigues hablando como no tienes que hablar? ¿O sigues viviendo y trabajando como la Biblia te dice que no lo hagas? Porque la única regla de fe que tenemos y de conducta es la palabra. Las normas eclesiales son buenas, sí, pero cuando están basadas en la palabra. Si se van fuera de la palabra es religión. Y os voy a decir algo: la religión mató a Jesús. Amén. Mientras los religiosos del templo intentaban interpretar las dos profecías de dos mesías para ellos diferentes, el sufriente y el rey, que no entendían dónde se causaba,
dónde se mezclaban, no lo sabían, mientras los religiosos buscaban profecías, el Mesías estaba fuera sanando a los quebrantados del corazón. Y estos mismos religiosos son los que dijeron: crucifícale. La religión mató a Jesús. Evidentemente él puso su vida, nadie se la quita. Pero ustedes ya me entienden la forma de hablar. Yo me voy a sentir con libertad. Por lo tanto, iglesia de Orense, el infierno. ¿Qué es el infierno? Antes de entrar en los tormentos o sufrimientos del infierno, voy a explicar, porque estamos en un tema, me debo a ello, ¿qué es el infierno? Si alguno quiere tomar nota, que lo note, y si no, si esto alguno lo graba, que lo vuelva a escuchar. Y si tiene alguna pregunta, que me la haga, por favor. Hay 4 palabras en la Biblia que se traducen por la palabra infierno en el castellano. Una de ellas en el Antiguo Testamento es la palabra Seol. La palabra Seol se traduce por infierno, pero también se traduce por sepulcro, por tumba. Es la palabra que se asocia al lugar donde van los que mueren, amén, en condenación, que se dice que está en el centro de la tierra, ese lugar de tormento. Atención, pero también se usa la palabra infierno para traducirla. Otra palabra es la palabra Hades. La palabra Hades es el equivalente de la palabra Seol del Antiguo Testamento, pero que ya se usa en el Nuevo Testamento en su vocablo o idioma griego, que fue prácticamente el 90% del Nuevo Testamento escrito en griego común. Algunas partes en arameo. Luego tenemos la palabra tártaro, que la palabra tártaro se menciona en 2 de Pedro 2:4 y hace referencia a ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su morada o su lugar de autoridad. Y que no se piensen que estos son los que dicen los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis. De eso nada, eso no existe en la Escritura, eso es una falacia de hombres. Amén. Son ángeles que no sabemos cuál fue el pecado cometido, porque la Biblia no lo dice, y el hombre especula lo que la Biblia no dice. Y lo que la Biblia no dice, nosotros no podemos decir lo que ella no dice. Entendemos que eso queda velado y solo el Señor nos menciona para entender que aún ángeles sin concupiscencia de pecado, creados en santidad, atención, tuvieron la tentativa de caer en un pecado. ¿Y esto qué luz nos deja a nosotros? Que si ángeles de ese rango cometieron pecado, nosotros que tenemos materia deficiente, si no nos mantenemos en santidad agarrados del Padre, cuidado, mantente en santidad. Y el Tártaro se dice que es un lugar que está en el infierno o en el Seol Hades, en los extremos del infierno donde están aprisionados estos ángeles. Se dice, pero no hay una correlación de textos que se pueda mantener. Se puede decir. Luego tenemos la 4ª palabra, que es la palabra Gehenna. Y la palabra Gehenna es una combinación de 2 palabras arameas. La primera es Ge, que significa valle o hondura, y la siguiente es Hinnom, que significa hijo de alguien. Y esta palabra significa valle de Hinnom, y es traducida en el Nuevo Testamento por infierno. Ahora bien, quiero que me entiendan. Tenemos por un lugar el Seol o Hades, que está en el centro de la tierra, donde van los que mueren en condenación ahora. Porque el infierno, cuando hace mención al lago de fuego y azufre, ese lugar no está estrenado. Atiendan, si algo no entienden me lo dicen. El Hades o Seol sí está estrenado. El infierno como lago de fuego no está estrenado. Lo vuelvo a decir. El Seol y el Hades como infierno
cuando la palabra infierno nos habla de ese lugar, sí está estrenado. Pero cuando la palabra infierno se nos relaciona con el lago de fuego, no está estrenado. Los primeros que los van a estrenar son el falso profeta y el anticristo. Porque el infierno, déjenme decirles, iglesia de Orense, no ha sido creado para la humanidad. El infierno ha sido creado y es la prisión permanente y eterna para Satanás y sus demonios. Solo que Satanás, conociendo que ya es su futuro y que le queda poco tiempo, intenta ensanchar el brazo del pecado para que muchos, corriendo tras nuestras concupiscencias, caigamos en pecado y en nuestro destino final nos vayamos al infierno. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Pero para entender, hay una frase que tengo en la apuntada. ¿Por qué usa Jesús el nombre de un valle de Palestina para hablarnos del castigo de los malos en el infierno? Para eso tendríamos que hablar, que no lo voy a hacer en mucho desgranado. Para eso teníamos que hablar del valle de Ginón, la historia del valle de Ginón. ¿Saben que Salomón introdujo la idolatría en Jerusalén y edificó un altar o un lugar alto al dios llamado Moloc? Que Jehová Dios lo reprenda. La imagen de Moloc era una figura, una estatua que estaba con los brazos así extendidos. Estaba hueca por dentro. Se le echaba fuego, leña, y los brazos llegaban a ponerse al rojo vivo. Luego los paganos o los sacrificios que hacían, con mucho respeto, eran coger a infantes, a bebés, a niños, y en sacrificio y ofrenda los ponían en esos brazos ardientes de ese ídolo. Imagínense los lloros, los alaridos, imagínense el dolor y el sufrimiento. Se dice y cuenta la historia secular que los músicos que estaban oficiando el sacrificio tocaban los tambores fuertes para que no se escucharan los lloros de los niños. Ahora viene Cristo, y qué mejor imagen más gráfica del entonces para dar un ápice de lo que es Cristo enseñando a los discípulos, diciendo: el infierno es comparado a esto. Los judíos ya sabían, cuando Cristo les hablaba, qué era el valle de Ginón y qué pasaba durante consecuencia. Si alguno tiene la oportunidad que estudie lo que acontece en el valle de Ginón, se quedarán con la boca abierta la idolatría, los pecados y los juicios que caen de parte de Dios en ese lugar. Ahora, dejando esto atrás ya, vamos ahora a entrar. Yo te voy a lanzar una pregunta. No me respondas, escúchame bien. ¿Estás listo para ir al infierno? Yo te la vuelvo a lanzar. ¿Estás listo para ir al infierno? Ahora, este chico viene de ahí a decirnos. Me van a entender el porqué de esta pregunta, que luego la vamos a volver a responder. Mateo 13, 49, 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Atención, ¿por qué hoy en día hay tanta gente que no le tiene miedo al infierno? Yo me he encontrado en ministerios con gente que no le tiene miedo al infierno, que se ríen del infierno, que sacan burla del infierno, que no se llegan a creer que el infierno es real y existe. Se creen que es una invención de los evangélicos o de los católicos para meter miedo y tener a la gente un poquito dentro de los parámetros de la iglesia. ¿Por qué? Yo voy a decir algo que a mí me dijeron y me enseñaron en su momento. Si ahora traemos, a ver, si en vez de esta paloma aquí dibujamos un león, ahora yo le pregunto a Abraham, ¿tú a ese león le tienes miedo? No, porque tú sabes que no es real. Tú sabes que está pintado ahí. Pero ahora escuche, me cojo al Abraham, le pago un billete al Sahara, lo dejo en el medio del desierto y que venga un león. ¿Tienes miedo a ese león? Yo, palabra de honor, que corre más que yo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acontece? Que la conciencia de las iglesias no tiene el conocimiento de la experiencia real del infierno. Y nos lo pintan como en un cuadro. Sabemos que hay un infierno, pero no nos enseñan qué es el infierno, qué pasa en el infierno y cómo escapar del infierno.
infierno en la Biblia. Sabemos que Jesús habla del infierno, pero no nos hacen sentir el infierno. Yo voy a intentar hoy transmitiros en el aire el ambiente mínimo infierno. Y aún así no me voy a aproximar ni de lejos a lo que realmente hay en ese lugar. Ahora yo te digo, si alguno no está viviendo como tiene que vivir, no te marches todavía, que luego hay esperanza. No cojan miedo, porque la palabra no infunde miedo. La palabra te forma. Decía yo el otro día, dando una clase bíblica que me tocaba a mí, decía yo que la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. Por lo tanto hay que leerlo para estudiarlo, para formarse conforme a la Escritura y caminar conforme lo que la palabra dice. Amén. Cuando tomes conciencia de lo que es el infierno, vas a dejar de hacer cosas que antes hacías. Porque entiendes que Dios es real, que está contigo, que te pide un cambio, una actitud. Y para escapar del infierno, te tienes que acercar más al cielo. Y en la medida en cómo te acercas, te alejas. ¿Por qué hay tantos que no creen que el infierno es real? Porque escuchamos hablar muy poco del infierno. Predicamos mucho de todo, menos de lo que realmente merece la importancia. Lo hablábamos afuera, hay muchos buenos mensajes y mensajeros. Pero yo no quiero un mensaje que me emocione, quiero un mensaje que me cambie. Yo no quiero un mensaje que me diga, qué bien lo haces, un fenómeno, vale, perfecto. Yo quiero confrontarte con la Escritura. Y que la palabra te haga reflexionar cuando salgas. Y esto va para los matrimonios. Y si antes no tenías detalles con tu mujer, que empieces a tenerlos. Y si has venido en discordia con tu mujer, que por medio del mensaje te confronte, le des la mano y digas, cariño, tenemos que huir del infierno. Y que si no te educabas a tu hijo como debieras, que tomes la conciencia de aquellos que se pierden y se van para el infierno, tomes a tu hijo y le digas, que la palabra dice esto. Vente, porque tengo que reeducarte con la Escritura, porque no quiero que te vayas al infierno. El infierno es real. Vamos a hablar de la necesidad del infierno. A ver, Isra, pero en serio, ¿hay necesidad de infierno? Sí. Os voy a explicar con la Escritura por qué necesitamos y hay una necesidad del infierno. Fíjese, la primera razón por la que la gente se burla del infierno, ¿sabes por qué? Hay varias razones, pero la primera, uno se burla del infierno porque quiere seguir en sus propios pecados, porque no quiere que les remuerda la conciencia y no quiere enfrentar sus consecuencias. Y como yo estoy bien en lo que estoy haciendo, como a mí me gusta el pecado que estoy practicando, como a mí me gusta y mi conciencia está tranquila, no quiero que venga el predicador de turno a hablarme del infierno para que se despierte mi conciencia y venga a los pies de Cristo y abandone mi pecado. No, voy a empezar a burlarme del pecado porque estoy a burlarme del infierno porque estoy a gusto pecando. ¡Que Dios nos ayude! ¡Amén! Aquel mensaje despierte conciencias, el mensaje cambia circunstancias, que el mensaje nos acerque a Cristo, que entendamos que Cristo es la única salida, que bendito sea su nombre. Otros se burlan del infierno porque no quieren oír lo que están haciendo mal. No me digan nada, no quiero saber nada. Pero que si vas por ahí, que no quiero saber nada, no me digan nada. No quieren oír lo que están haciendo mal. Otros no quieren saber nada del infierno porque no quieren oír que por sus pecados van a ser castigados. Yo no quiero saber nada de lo que me va a pasar. Yo quiero disfrutar ahora del pecado. Quiero mancharme con el pecado. No, déjame después de las consecuencias. Yo quiero disfrutar de lo que estoy haciendo. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude. Pero ¿por qué es necesario el infierno? Os voy a dar algunos puntos, saltándome partes del mensaje. Primero, por la maldad enorme del pecado y la santidad de Dios.
Es necesario el infierno. Cristo ha predicado más del infierno que de otra cosa. Ha quedado enseñado sistemáticamente en la Escritura la doctrina del infierno por la maldad enorme del pecado y por la santidad de Dios. Cuando tenemos un entendimiento incompleto de lo terrible que es el pecado y de lo glorioso que es Dios, es cuando viene la dificultad para comprender la necesidad del infierno. No vemos la maldad enorme, aún en el más pequeño pecado, atenta contra la santidad de Dios. El pecado rechaza al Creador como Dios y pone a la criatura en su lugar. Cuando tú pecas, cuando yo peco, estamos rechazando al Creador y nos ponemos por encima haciendo nuestra autoridad. Pero ¿es tan grave pecar? Sí, estás destronando a Dios de tu corazón y te sitúas tú. Sigues haciendo lo que tú quieres. Y eso tiene una consecuencia que vamos a estar hablando. Iglesia de Orense, si pudiéramos entender la santidad de Dios, tendríamos una idea aproximada de por qué Dios aborrece el pecado. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El más mínimo pecado el Señor no mira para él. Es que he dicho una pequeña mentira, el Señor ya no te mira cuando estás con un pecado. Es que he cometido esto, el Señor no te observa porque Él no ve el pecado. Y esa frase de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, que no es bíblica esa frase, que no está en la Biblia, que es de Gandhi, de un señor, que no es bíblica, que Dios aborrece al pecado y dice la Biblia que aborrece al pecador. A quien ama es al pecador que ya no es pecador porque se ha arrepentido. A ese sí lo ama, a ese sí le extiende la mano, porque Dios es santo y cuando Él es santo nada impuro habita en su presencia. Había un ser llamado Lucero, hijo de la mañana, luz resplandeciente, de la orden de los querubines, creado en perfección, acabado en hermosura, pero cuando se halló iniquidad en él fue echado fuera de la santidad de Dios. ¿Cómo voy a habitar yo en su presencia y santidad si estoy pecando? Estoy en el culto, levanto las manos, canto, echo en la ofrenda, pongo la cara de santurrón. Vengo con mi mujer de la mano aunque me estoy matando con ella. Vengo como que somos el matrimonio perfecto. Si soy yo, si soy ministerio, con la Biblia, la más grande que tenga, para que vea que tengo santidad. Que no, que esto no funciona así. Que esto no funciona así. Que cuando uno cubre su pecado con una falsa santidad, no puede estar en su presencia, o por lo menos Dios no te va a bendecir como tú quieres. Luego vienen los problemas, luego vienen las dificultades. Y Señor, ayúdanos. Sí, yo te voy a ayudar. Pero ¿qué dice el proverbio? ¿Qué dice? El que confiesa, ¿quién lo sabe? El que confiesa su pecado y se... Es que hay muchos que confiesan pero siguen pecando. ¿Cómo esperas recibir misericordia si no confiesas y te apartas de lo que estás haciendo? Porque el no confesar o el confesar y seguir practicando es como que no confesaras. No hay misericordia y gracia para contigo. ¿Puedo ser libre? Lo que te espera es el infierno. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo comprenderá? El corazón está enfermo, es malvado, es engañoso. Dice que del corazón salen los malos pensamientos. Bien, ¿cómo los malos pensamientos? Yo siempre he pensado que los pensamientos salen de aquí de la mente, porque dice la Biblia que salen del corazón. Porque la mente, voy a daros este detalle, la mente dibuja o vislumbra en imágenes
lo que se ha sembrado en el corazón y ha empezado a nacer. Ahí va esta. Puede que hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años, sembraste en el terreno de tu corazón una mala semilla. Porque te hicieron mal, porque te hicieron daño, guardaste rencor, ira, una falta que no perdonaste. La dejaste ahí, le echaste la tierra del tiempo. Ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años. Y esa semilla, por tus actitudes, ha empezado a germinar. Entonces la mente es la encargada de imaginar o ver imágenes de lo que ya están haciendo en tu corazón. Por eso dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y luego esos pensamientos, ¿cómo los ejecutas? Los empiezas a ejecutar con palabras y con hechos. Por eso luego pecas. ¿Cómo es posible que si parecía una buena persona, si era un cristiano de verdad, si no me fallaba un culto, cómo ha tenido esa reacción? Porque esa semilla que estaba en su corazón no fue plantada hoy, quizás hace tiempo que la tiene y no la arrancó. Luego tenemos los problemas que vienen en las iglesias, y a los pastores de turno nos toca luchar con algo que tú tienes la responsabilidad de arrancar de tu corazón. Otra necesidad del infierno es la naturaleza infinita de Dios. Dios es un ser infinito y eterno. Por lo tanto, cada acto pecaminoso tuyo es cometido contra un Dios infinito y eterno. Por lo tanto, merecemos un castigo. Merecemos un castigo. Se dispuso en la eternidad un castigo que era para Satanás y por consecuencia por el pecado para los hombres y mujeres que fuéramos detrás de él. Por lo tanto, usted y yo, nuestro castigo era el infierno, sí, el infierno. Pero ¿sabes que Cristo ha cambiado nuestra posición? Y cuando recibes a Cristo, dice la palabra que te ha sacado del reino de las tinieblas, que iba directo y rumbo al infierno, y te ha colocado en el reino de la luz, en el reino del Hijo. Y colocándote en el reino del Hijo te da la gracia, te da la justicia, la misericordia, te da el amor, el amparo, te da la abogacía para luchar por ti, por tu causa. No estás solo, Dios está contigo. Otra consecuencia de la necesidad del infierno es la justicia divina. La palabra de Dios dice en Romanos 12:19: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, suya es la venganza. Pero cuando tú intentas vengarte, cuando tú intentas despertar viejas heridas, estás actuando con alevosía y causa. Por consecuencia, estás actuando contra la justicia divina de Dios. Por lo tanto, el infierno es necesario y es bíblico para aquellos que se pierden. Ahora surge una pregunta: ¿cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, permite que la gente sufra en el infierno toda la eternidad? ¿Sabes cuándo llegamos a esa pregunta? Cuando tú realmente no entiendes la santidad de Dios, el carácter de Dios y la persona de Dios. Cuando tú estudias y conoces a Dios en la Escritura, cuando tú entiendes su carácter y su soberanía, cuando tú entiendes su justicia, entenderás que la consecuencia de nuestros actos nos llevan a un justo juicio de Dios. Que bendito sea su nombre. Voy a entrar en la segunda parte y yo creo que es la que más se me queda aquí. Vamos a hablar de una descripción del infierno y de sus sufrimientos. Si alguno está listo para irse al infierno, lo que viene ahora es lo que te espera. Así que tú verás, joven, jovencita, hombre, mujer. En Mateo 13, del 47 al 50, el Señor Jesús cuenta una parábola sobre un juicio. Y en los versículos 49 y 50, el Señor describe el destino de los malos. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno del fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Si examinamos estas palabras,
vemos que Jesús da una descripción del infierno. Describe al infierno como un horno de fuego. La primera descripción del infierno es un horno de fuego. En la Biblia vemos una mención a un horno de fuego. Nos tenemos que ir a Daniel, el horno de fuego de Nabucodonosor. Dice que este horno de fuego fue calentado 7 veces más de lo normal. Y aún así era inmenso. Juan nos dice que hay un fuego que nunca se apagará. Y Apocalipsis describe el infierno como un lago de fuego y azufre. Ahora bien, muchos dicen, es que ese fuego es simbólico. No existe ese fuego. No va a haber un fuego. Es un lenguaje figurado. No, perdónenme. El fuego es real. El fuego del infierno es real. El fuego es real. Solo que está en la categoría y en la dimensión en cómo el cuerpo preparado para sufrir lo necesita. Ahora lo voy a explicar. Porque en el juicio del trono blanco, en el juicio final, se van a levantar las personas que van para condenación. Hay mucha gente que dice que en ese juicio habrá salvación. Error, no es bíblico. Ese juicio es de condenación absoluta. Los que se presenten ahí son para condenación, para recibir conforme a sus actos el grado de pecado y el grado de castigo que luego va a sufrir en el infierno. Pero se van a levantar con un cuerpo eterno, entre comillas, pero no perfecto. Antes de nada, ¿le quieres dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Vamos bien? ¿Se me está entendiendo? Que a veces me complico yo solo. El cuerpo de los que van a sufrir en el infierno van a resucitar. Hay una resurrección para ellos, pero no tienen un cuerpo glorificado. Tienen un cuerpo, con mucho respeto a la palabra, no tengo otra, un cuerpo corrompido, eterno en el tiempo para sufrimiento, pero corrompido. No va a haber belleza en ese cuerpo. No va a haber gloria en ese cuerpo. Va a ser un cuerpo corrompido, defectuoso en su apariencia, pero con la calidad y la durabilidad para sufrir eternamente las consecuencias del infierno. Ahora estamos entrando ya en lo duro del mensaje. Por lo tanto, la diferencia de los que van a resucitar en el juicio del trono blanco y los que vamos a participar en la primera resurrección es que nosotros, si había defecto en nosotros, en el cuerpo de gloria ya no hay defecto. Yo, que ya se me ha caído el pelo, tendré una melena por aquí. Aquel que tenía un problema de enfermedad ya no lo tiene. Aquel que se fatigaba ya no se fatiga. La diferencia es que aquellos, escuchen ahora que esto es fuerte y nuevo también, no tengamos miedo a las novedades cuando se ajustan a la escritura. Pero los que van a resucitar en el juicio del trono blanco, los que estaban enfermos y padecían dolor por su enfermedad, lo van a seguir teniendo. Ay, Padre. Ahí vamos. Aquellos que odiaban su cuerpo, y qué feo soy, vas a seguir siendo fue peor. Aquellos que tenían defectos físicos los van a seguir teniendo, pero de una manera exagerada, porque no hay parecer ni hermosura en el cuerpo de los condenados. Simplemente es un cuerpo duradero para poder sufrir las consecuencias de su pecado en el infierno. ¡Que Dios nos libre! Hombre, yo me quiero ir en la primera resurrección, la glorificación. Yo me quiero marchar con Cristo. Habría dado un fuerte aplauso. Ahora sí,
si entramos ya en el mensaje. Lo otro tenía que deciroslo para daros base. Ahora entramos. Esa es la diferencia entre que los resucitan con cuerpo de gloria, donde no hay... Atención, no sé si alguno ha viajado en avión. ¿Alguno ha viajado en avión? Yo suelo viajar mucho en avión. No me gusta, pero tengo que hacerlo porque es más corto el viaje. Amén, pero suelo hacerlo muy a menudo. Aunque quizás no me veáis porque no lo anuncio, porque soy muy privativo con lo mío. Porque las redes sociales, el 90% de lo que se pone es mentira. Sí, el 90% de lo que se pone es mentira. Hay familias enteras que se... Aquí no, yo soy de gente que conozco, ¿vale? Familias enteras que se reúnen y se sacan un selfie. Venga, vamos a ponernos así un selfie. Pero es que ninguno de los otros se habla. Que se llevan a matar. Aparentemente en las redes sociales, ¡qué feliz! Que no. Que las redes sociales, la mayoría, es una fachada, es mentira. Ven, cariño mío, me brazo por encima. Un selfie. Pero si no la quieres a tu mujer. Las redes sociales mostramos aquello que queremos mostrar, pero no es la realidad. Dejo ese punto aparte, que no es el mensaje. Para otro día. Atención. Yo suelo viajar mucho cuando estoy en el avión, porque yo soy muy privativo con lo mío, no me gusta guardarlo. Yo miro, voy agarrándome así fuerte en el banco a día de hoy y le digo: Señor, tu palabra dice que yo no me muera hasta que se cumpla tu propósito en mí. Señor, voy a predicar, déjame por lo menos predicar y luego ya si quieres me llevas. Y me muero del miedo a veces, pero cuando estoy ahí arriba me viene un pensamiento de paz y digo, ¡ay, qué bien! Cuando tenga el cuerpo de gloria, ese cuerpo de gloria que no está sujeto a la ley de la gravedad, que pueda elevarme en las nubes, pasearme por los planetas, de la mano de mi Cristo, de la mano de mis seres queridos, disfrutando lo que Dios tiene en el universo, que el hombre quiere llegar y no llega, pero que los tiene Dios reservado, guardado para su iglesia, para la boda, en el nombre de Jesús. Pero los que resucitan con cuerpo de pudredumbre para sufrir, están sujetos a la ley del infierno. ¿Qué habíamos dicho al principio? Que la segunda muerte, que hace relación al lago de fuego, hacía daño y tenía poder. Los que resucitan con cuerpo pudredumbre para sufrir están sujetos a la ley del infierno. Por eso dice que es como un lago de fuego. Y la primera característica es que hay fuego en el infierno. Ahora bien, también la Biblia describe al infierno como un lugar de tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos de densa oscuridad. De una oscuridad donde no te ves ni la palma de la mano, donde no te observas, donde no ves a nadie ni nada, totalmente a oscuras, como si de un ciego se tratase. El Señor Jesús cuenta en Mateo 22 una parábola de una boda y de uno que viene vestido de boda, que no viene vestido de boda, y fue echado fuera a las tinieblas de afuera, haciendo referencia al infierno. Judas, la epístola de Judas, versículo 13, escribe también diciendo que está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ahora aquí yo me voy a parar con todos ustedes. ¿Cómo es posible? Si dices que la Biblia menciona una descripción del infierno como fuego y ahora me dices que es como tinieblas, ¿cómo es posible? Si el fuego es luz, si el fuego alumbra, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tipo de fuego es? ¿Es un fuego simbólico? No, es real. Entonces, Isra, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay en este momento? Atención, el fuego del infierno, lo que va a hacer el Señor es separar la luz del calor,
Por lo tanto, el fuego del infierno será un fuego que queme, pero sin dar la iluminación y la luz que un fuego común y corriente da. Irra, eso suena muy bonito. ¿Tienes Biblia? Sí. Job 10:22. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Pero no me voy a quedar ahí. Job 18:5. Ciertamente la luz de los impíos se apagará y no brillará la llama de su fuego. Dale un fuerte aplauso a Dios. El fuego del infierno será un fuego que queme, pero que no dé luz. No sé si estás pensando esto conmigo. Escucha, no estamos pintando el león, lo estamos trayendo aquí. ¿Tú sabes lo que es quemarte a oscuras? ¿Algunos se han quemado a oscuras? No. ¿Por qué? Porque hay respeto cuando hay fuego. Yo no he visto a ningún ciego hacer un fuego, porque se puede quemar. Pues el que se vaya para el infierno, el que esté listo en esta tarde para irse al infierno, porque quiere seguir con su vieja vida, atención, te vas a estar quemando sin ver. Por lo tanto, no sabes cómo salir de ese fuego que te atormenta, de esa llama en la que se te va a colocar, porque estarás colocado en una llama y continuamente vas a estar quemándote y no sabes por dónde viene el fuego, pero todo tu cuerpo se va a estar quemando. ¿Sabes? El sufrimiento externo y físico para ese cuerpo que resucita para condenación eterna. ¿Tú sabes lo que es que se esté quemando cada fibra de tu cuerpo? Lo insoportable que es el dolor hoy en día que te estés quemando. Has intentado hacer, que lo hemos hecho todos, encender un mechero y poner la mano a ver cuánto aguantas. ¿Cuánto aguantas? 3 segundos. Venga, el que vas llorando con los ojos para aquí, la lágrima. Venga, 10 segundos. Y todavía no te estás quemando y ya sientes el efecto del fuego. Imagínate en el infierno estar quemándote continuamente todas las fibras de tu cuerpo, pero con una diferencia, señores, que lo único bueno, por decir bueno, que tiene el cuerpo que resucita para condenación eterna es que todos los sentidos que el cuerpo físico tiene estarán agudizados al 100%. No hay partes de debilidad en sentido sensitivo. Si ahora sientes, en el infierno sentirás más. Ay, Dios mío, ¿todavía hay alguno que se quiere ir al infierno? Pero si todavía ni hemos empezado con los sufrimientos, estamos por encima. Cuidado. Otro de los sufrimientos, otro de los castigos del infierno es que no tendrán descanso. Estarán en un continuo movimiento, como un Parkinson eterno. No tendrán descanso, estarán moviéndose. ¿Por qué? Porque en la consecuencia, dentro del gobierno del infierno y de la muerte segunda, dentro de esa capacidad, algunos estarán molestándoles, instigándoles para que no paren, eternamente moviéndose, eternamente quemándose, eternamente sintiendo dolor. Otro de los castigos del infierno es que van a permanecer inmóviles durante largas temporadas dentro de la eternidad, quemándose inmóviles. Dice, atadles las manos y los pies y echadlo fuera a las tinieblas de afuera.
Por lo tanto, me habla la Biblia que uno de los castigos es la inmovilidad para muchos. ¿Has intentado comprar el mejor colchón de Mónaco? Te ha costado 1.265 euros. Lo has puesto. ¡Ay, qué colchón, padre! De verdad que es para descansar, para dormir 48 horas seguidas. ¿Pero has intentado ponerte en una postura toda la noche? ¿Cuánto tiempo has aguantado en el mejor colchón del mundo? No aguantas. Necesita tu cuerpo moverse para que la sangre fluya. Por muy bueno que sea el colchón, no aguantas en la misma postura mucho tiempo. Que no, si son a los enfermos y hay que moverlos de la cama porque no aguantan en la misma postura en los hospitales. Pues uno de los sufrimientos será la inmovilidad, al mismo tiempo que te estés quemando, pero sin consumirte, porque lo bueno de esta historia es que el fuego del infierno no te consume, te sigue quemando, tú no te acabas, pero sigues sufriendo, sigues sintiendo dolor físico. Padre. Pero es que el infierno es un dolor externo físico, es un dolor psicológico en conciencia y también es un dolor auditivo que ahora vamos a mencionar. Isaías 30:33 compara el infierno con el Tofet, lo que hablábamos antes, el valle de Hinnom, donde ponían a los niños, con mucho respeto, en esa estatua ardiente en sus brazos para que se quemaran y se muriesen de esa manera. ¿Sabéis lo que se escuchaba ahí? Alaridos, lamentos, gritos. Porque otro de los dolores del infierno será un dolor auditivo. Vas a estar a solas, en una prisión a oscuras, donde no te veas la mano, quemándote, sintiendo un dolor en todas las partes de tu cuerpo. Atención, unos sin poder parar quietos, otros inmóviles sin poder moverse, pero al mismo tiempo escuchando lloros, lamentos, maldiciones, alaridos, y tú no sabes de dónde viene, pero te tendrás que tapar los oídos, y aún tapándote los oídos te taladra la conciencia. Y esto es el iceberg, la punta del iceberg. Porque por mucho que hablemos hoy, no se compara con realmente lo que se va a vivir allí. Has intentado, imagínate, aquí puedo poner, aquí he puesto la radio. Voy a poner a mi amigo. Que mi hermano te meten en un horno de fuego. Ay, Dios mío, Dios no lo quiera. En un horno de fuego. Y de bueno, vas a permanecer ahí 10 minutos. 10 minutos. Válgame Dios. No ha acabado el primer minuto y estás deseando que acaben los 10. Quemándote. Hombre, yo a veces he padecido dolores de muelas. ¿Quién ha tenido aquí un dolor de muelas fuerte? Pues todo, ¿vale? De estos que dices tú, Señor, llévame ya, Padre. Señor, no quiero vivir más en esta tierra. Padre, llévame contigo. Un dolor de muelas. Ahora, coge ese dolor de muelas. Ponle un dolor de riñones. Ponle un dolor de páncreas. Ponle un dolor de una enfermedad mala. Súmale 10 dolores más de jaquecas. Súmale todos los dolores que puedas conocer. Súmalos. Multiplícalos por 1000. Llévalos más allá. Y no se compara con el dolor de sentir el fuego del infierno. Pero ya no es un día, 2 días, 3 días corriendo al médico, pincharme por favor que se me quite la inflamación, dame el mejor antibiótico que tenga, y a la semana se te ha quitado. No, esto es siempre, 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 siempre. ¿Te lo has imaginado que el hermano esté 10 minutos? Ahora han pasado 10 minutos, está chicharrado el pobre, ha pasado un dolor increíble, pero ahora llego yo y le digo, no, me he equivocado, no son 10 minutos, son 10 años. Ya dice, ay, pues imagínate. Y ahí
Y ahora imagínense, han llegado los 10 años, él ya no puede ni andar. ¡Ay, lo que he sufrido! ¡Ay, lo que he llorado! ¡Ya está! No, me he equivocado. No son 10 años. Es que vas a estar toda la eternidad. Que del infierno no se sale. Que el infierno es para siempre. Es que Dios es bueno. Les dará una oportunidad cuando pasen 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos. No. Que es una sentencia para siempre. Que tienes la oportunidad hoy de huir del infierno, acercándote al cielo. ¿Cómo? Por medio de Cristo.